de las preguntas que nos han formulado, ¿no? Y que han sido, bueno, me han parecido muy interesantes y he visto por conveniente compartirlo con ustedes como parte del conocimiento que debemos de tener respecto a la parte de la insuficiencia renal. Como les he estado señalando anteriormente, ¿no? Tenemos un crecimiento alarmante de la insuficiencia renal, ¿no? He estado en diferentes lugares, en diferentes pueblos pequeños, y he observado que la insuficiencia renal ha ido incrementando, ¿no? Lugares donde no ha habido diálisis y ahora hay diálisis, ¿no? La pregunta que me hacía era: ¿de dónde han aparecido tantos pacientes, ¿no? ¿Cómo han podido llenar una clínica con 90, 100, 120 pacientes? Y en lugares donde hay poca población, no hay mucha población, ¿no? En un video anterior les he señalado un lugar donde la población es muy pequeña, incluso su posta de salud para casi vacía, ¿no? No hay mucha afluencia de pacientes porque los pacientes viven alejados en los caseríos. Los más graves acuden pues al hospital para poder recibir atención, y los más complicados, ¿no? Son los que acuden muchas veces a la posta de salud, ¿no? Pero la atención no se está llevando a cabo adecuadamente, ¿no? Porque uno de los temas importantes es la prevención. Es la prevención, evitar de que lleguemos a la diálisis, tratando las enfermedades que llevan a insuficiencia renal, ¿no? Esa es la mayor preocupación que señalé, ¿no? De que tenemos que observar cuáles son las enfermedades, como el caso de la diabetes, la hipertensión, los problemas obstructivos urinarios que llevan a alteración en el funcionamiento del riñón, ¿no? Aumenta la presión urinaria, y esa presión urinaria va en contra del funcionamiento renal, creando insuficiencia renal, ¿no? Esos parámetros bioquímicos en sangre, como son la urea y la creatinina, nos van a ayudar a prevenir, ¿no? Nos van a ayudar a poder adelantarnos y poder dar un tratamiento, poder determinar cuál es la causa, por qué está generándose, ¿no? ¿Por qué se está generando esta alteración del funcionamiento renal, ¿no? Cuando hablamos de alteración del funcionamiento renal, hablamos de dos puntos principales, ¿no? Dos puntos principales. Como ya señalé, pues el riñón tiene muchas funciones, ¿no? Muchas funciones, pero los dos puntos principales mediante la cual podemos nosotros alarmarnos y podemos nosotros pensar que estamos comenzando con un problema de insuficiencia renal, ¿no? Es uno, la eliminación de líquido. Cuando el riñón empieza a tener deficiencia en la eliminación de líquido, entonces podríamos ya estar pensando que estamos comenzando con alguna falla en el funcionamiento renal, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas personas acuden a la consulta para consultar, valga la redundancia, sobre edemas, ¿no? Edemas de miembros inferiores principalmente. Notan hinchazón en los tobillos, de repente en algún momento notaron o le vieron al familiar de que están presentando edema palpebral, ¿no? En los ojos, edema en los párpados, y edema en la cara, ¿no? Y ya en etapas más avanzadas, si esto no se trata a tiempo, si no se vigila, si no tomamos en cuenta
los cuidados necesarios, podemos encontrar ya edemas en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, una de las funciones, una de las cosas que es importante tomar en cuenta es el tema de la eliminación de líquido, ¿no? Muchas veces eso nos va a llevar a que tengamos el problema precisamente de la insuficiencia renal, que puede ser una insuficiencia renal incipiente, ¿no? Y con eso no les quiero decir pues de que ya porque hay hinchazón ya estamos en insuficiencia renal, ¿no? No es así tampoco, ¿no? Sino que es un signo, ¿no? Es un signo que está presentándose, que debe llamar la atención porque es una de las cosas primeras que se presentan, ¿no? El edema. Entonces, acudir para un descarte de insuficiencia renal. El otro punto que debemos de tomar en cuenta es la eliminación de toxinas, ¿no? En este aspecto sí es necesario observar si hay elevación de las sustancias tóxicas que debe de eliminar el riñón, ¿no? El riñón debe de eliminar la urea, debe eliminar la creatinina y muchas veces no elimina esas sustancias. Entonces estamos hablando de una insuficiencia renal, ¿no? La creatinina normal, para recordarnos, podemos decir que es 1 o menos de 1, excelente, pero si observamos una creatinina que está ya en 1.3, 1.4, 1.5 o más, ya estamos hablando de una insuficiencia renal, ¿no? Ahora, la insuficiencia renal en estos casos, pues, podría ser una insuficiencia renal aguda, que lo podemos recuperar, ¿no? Si lo vamos a diagnosticar a tiempo, si vamos a diagnosticar el problema a tiempo, podemos recuperar este problema, ¿no? De insuficiencia renal. Pero si lo dejamos y el problema avanza, si no diagnosticamos a tiempo, entonces esto ya se convierte en un problema crónico, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Esto para que puedan tener ustedes en cuenta, ¿no? Para que puedan tener en cuenta en casa, ir observando, ¿no? Ir observando estos signos que podrían alarmar. Estoy haciendo el live por la preocupación, ¿no? Del incremento de la insuficiencia renal que no se está diagnosticando, ¿no? Muchos pacientes, la mayoría podría decir, pasan por consultas de diferentes especialidades, ¿no? Y no se dan de repente, no hacen de repente el diagnóstico o no le toman de repente la importancia debida a los exámenes, y entonces esto ya se convierte en un problema crónico, ¿no? Ya esto va avanzando. Y yo sé, ¿no? Yo entiendo que los pacientes pues no tienen la culpa, porque los pacientes siguen las indicaciones del médico y confían en su médico, ¿no? Confían y no se dan cuenta muchas veces que esto está avanzando y se convierte en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y ya se convierte en un caso más adicional de los problemas que estamos conversando, ¿no? El problema de el daño renal que se produce y que a la larga llegan a diálisis, ¿no? Por eso es que el incremento que tenemos masivamente en diferentes puntos, ¿no? En diferentes puntos donde no se ha tratado adecuadamente las causas primarias de la insuficiencia renal. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Bueno, este live lo estoy haciendo a propósito de las consultas, de las inquietudes de algunos pacientes que en los lives anteriores han observado algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver por acá una de las preguntas que nos hicieron, ¿no? El tema, por ejemplo, de los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a insuficiencia renal, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades que tenemos, ¿no? Las probabilidades de tener insuficiencia renal.
Entonces hay que conocer los riesgos y eso nos va a ayudar a prevenir. ¿Cuáles son los riesgos? Muchas veces hay riesgos familiares, ya si tenemos familiares que han sido o son hipertensos o que son diabéticos o que han tenido algún tipo de malformación en la vía urinaria, como riñones pequeños, riñones en herradura, poliquistosis renal, algún tipo de alteración, entonces ya sabemos que hay factores de riesgo de tener un problema renal, ¿no? Otros, los más frecuentes que ya señalé y que los vuelvo a repetir, es el tema de la diabetes, la hipertensión, el antecedente de insuficiencia renal. Si tenemos un familiar que ya sufrió o sufre de insuficiencia renal, entonces tenemos también el alto riesgo de que nosotros podamos sufrir insuficiencia renal. Y entonces es importante saber pues por qué han hecho insuficiencia renal, cuál ha sido la causa, y eso nos va a ayudar también a prevenir, ¿no? Es importante. Otro elemento que no se toma muy en cuenta es el tema de la obesidad. La obesidad en este siglo ha incrementado bastante. La obesidad no solamente en adultos, sino la obesidad en niños, ¿no? Ya los padres creen que porque su hijo es gordito, panzoncito, lo ve gracioso y dice, pues bueno, mi hijo está bien, ¿no? Está bien alimentado. No, no es así, ¿no? No es así. Esta obesidad a la larga va a generar problemas. Por eso es que en consulta observamos ya niños con hipertensión arterial, observamos niños ya con diabetes. Y esto se va en incremento, ¿no? Esto se va en incremento. Y el otro tema muy importante a tomar en cuenta es el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo que va en incremento también, ¿no? En incremento el sedentarismo porque la mayoría ya no hace actividad física, ya no hacemos actividad física, ¿no? Me puedo incluir porque a veces nos dedicamos a trabajar, a hacer lives y estar sentados y no estamos haciendo actividad física, no estamos moviéndonos, ¿no? Y eso es importante, la actividad física, ¿no? El sedentarismo cada vez con las pantallas, los celulares, los televisores, los niños también se ocupan ya en los juegos, ya no hacen actividad física como antes. Antes los niños salían a jugar pelota, salían a correr, se ensuciaban, pero era parte de su desarrollo, ¿no? Actualmente no están haciendo eso y entonces es un factor más que conlleva al tema de las enfermedades. Hablemos de enfermedades, no solamente de insuficiencia renal, estamos hablando de una serie de enfermedades del aparato cardiovascular, de todo lo que tenga que ver con circulación, que van a condicionar alteraciones, ¿no? El otro tema es el consumo de excesiva cantidad de sal. También conlleva a problemas renales, ¿no? El consumo excesivo de sal y los alimentos procesados. Cada día son más los alimentos procesados que consumimos, ¿no? Incluso las mamás ya no preparan la lonchera a los niños, ya no. Antes la mamá preparaba su lonchera, ¿no? Le preparaba su avena, le preparaba su pancito con huevo, o en la sierra de repente le enviaba su papita con su quesito o algún otro tipo de preparado doméstico, ¿no? Ahora no, ahora van a la tienda, compran su galleta y su gaseosa. E incluso la publicidad favorece mucho a esto, porque nos ponen ahí que esa bebida contiene la vitamina B, que tiene calcio, que tiene... y todo es mentira. Y todo es mentira. Que esto contiene las vitaminas, que todos los minerales que son buenos para el niño, que con eso ya es suficiente energía, aporte de nutrientes, mentira, ¿no? Y ese consumo de alimentos procesados a la larga va a generar problemas en el cuerpo, problemas circulatorios, ¿no? Problemas en la salud, ¿no? Y el otro punto que también es importante porque hay varios, ¿no? El otro punto es el consumo de alcohol en exceso y el hábito de fumar, ¿no? Aunque el hábito de fumar ha disminuido,
por las campañas del cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿no? Pero sin embargo, todavía sigue teniendo estadísticamente un número, ¿no? El consumo, el uso de cigarrillo y el uso del alcohol, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo que son importantes tomar en cuenta, porque justamente tomando en cuenta estos factores de riesgo, podemos prevenir la enfermedad, ¿no? Si hablamos de nefrología como especialidad, no solamente estamos viendo el tema renal, o sea, no es que el nefrólogo tiene que abocarse solamente al riñón, ¿no? Porque el riñón es un órgano en el cual confluyen diferentes elementos, ¿no? El tema circulatorio, el tema endocrino, la fábrica de hemoglobina tiene que ser comandada, la generación de calcio, fósforo, diferentes temas que hablaremos de repente más adelante en algún otro live que nos animamos a presentar, ¿no? Podríamos señalar eso, pero acá estamos hablando específicamente de los factores de riesgo a propósito de la consulta que nos hizo una pacientita sobre la parte preventiva de la enfermedad, ¿no? El otro punto que también quiero tocar en respuesta a la pregunta también de Micaela de Moquegua, ¿no? Saludos para Moquegua también. Es sobre cómo es que el riñón funciona, ¿no? Cómo es que el riñón funciona y permite pues este aclaramiento de toxinas y la eliminación de líquido, ¿no? Nosotros en el riñón tenemos glomérulos. Glomérulos son las unidades, ¿no? Son como pequeñas uvitas, podemos decir, ¿no? Como cuando uno abre una huevera y dentro ve un montón de puntitos que son las hueveritas pequeñitas, algo similar pero microscópico, no lo podemos ver a simple vista, ¿no? Son pequeñitas, son millones que tenemos en los riñones, ¿no? Cada una de ellas tiene la función. Es un riñón en miniatura, es un riñón microscópico. La suma de todos estos millones de glomérulos es que va a generar la función del riñón, ¿no? La función global del riñón. Por eso es que cuando nosotros perdemos 1000 glomérulos, no se nota, ¿no? No se siente el funcionamiento, el resto de glomérulos que quedan van a suplir la pérdida que hay, ¿no? Entonces, el funcionamiento lo vas a ver cuando hacemos la orina de 24 horas que nosotros como nefrólogos solicitamos, lo vamos a encontrar normal, ¿no? Normal, no va a haber mayor alteración, ¿no? Hay otras pruebas especiales que tendríamos que solicitar si estamos sospechando en una pérdida de niveles de glomérulos, ¿no? Entonces, estas pruebas lo hacemos en nefrología para poder nosotros prevenir, para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Muy temprano del tema de la insuficiencia renal, ¿no? Ya más adelante podríamos conversar un poquito también de cómo estos glomérulos se enferman, ¿no? Se enferman y generan pues a la larga problemas, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque nos permite detectar el daño renal temprano. Porque nos ayuda a clasificar la enfermedad renal, nos ayuda a clasificar el tipo de enfermedad renal y por último nos orienta en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento que deberíamos de seguir, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Entonces, si hablamos de un ultrafiltrado bajo, estaríamos hablando de diferentes aspectos, desde una insuficiencia renal aguda, que es provocado generalmente o frecuentemente, podría decir, por una deshidratación, o sea, una disminución de la cantidad de líquido que circula en sangre, un daño progresivo, como en el caso de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Cuando esto ya avanza y ya se convierte en un problema crónico, ¿no? Bueno, saludos también para Cusco, muchas gracias por sus saludos, ¿no? Saludos para Cusco.
La diapositiva o la pregunta que me hacen también es el estilo de vida, ¿no? ¿Influye el estilo de vida en la salud renal? Esa es la pregunta, ¿no? Claro que sí. El estilo de vida influye, ¿no? Por eso muchos pacientes que acuden y que empiezan con obesidad, que empiezan con elevación de glucosa o con insulina elevada y que ya están a las puertas de comenzar con una diabetes, o que ya están comenzando con picos de hipertensión arterial y que tienen una obesidad, se les dice: corrijamos ese tema, ¿no? Corrijamos el tema de la obesidad, porque eso a la larga va a generar problemas. ¿Cómo vamos a corregir? 1, con el tipo de alimentación que tiene. 2, con la actividad física. 3, controlando el peso. Si nosotros pesamos 70 kilos y nuestra talla está de acorde a nuestro peso, mantener ese peso, ¿no? Mantener ese peso. Si estamos subiendo, comer un poquito menos. Si estamos bajando, comer un poquito más, pero mantener el peso, ¿no? Mantener el peso, porque si nosotros subimos 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, tengo pacientes que miden 1,60 m y pesan 90 kilos, o pesan 95 kilos, 1,60 m de estatura. O pacientes que miden 1,70 m y pesan 120 kilos, ¿no? Entonces, eso a la larga va a generar problemas renales, ¿no? Va a generar problemas renales, no solamente renales, no nos centremos solamente en la parte renal, porque como les digo, la medicina es integral, ¿no? No podemos solamente hablar de que el riñón se malogra y solamente ver el tema renal. No, solamente no. Acá tenemos problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas cerebrales, ¿no? Problemas en la circulación, ¿no? Hinchazón por problemas circulatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el punto importante a tomar en cuenta, el tema del peso, tomar en cuenta la actividad física y tener en cuenta también los controles de glucosa y de presión arterial, que es muy importante, ¿no? El tema de glucosa y de hipertensión arterial, porque ahí sí radica el problema muy importante a tomar en cuenta, ¿no? De que nosotros tengamos un control muy importante, ¿no? Ahora, el control de la glucosa, pues muchas veces es difícil, ¿no? En pacientes diabéticos es un poco difícil porque está relacionado con sus alimentos, ¿no? Está relacionado con la cantidad de alimentos que coma, ingiera, y muchas veces, como ya sabemos, el paciente diabético tiene mucha sed y tiene mucho apetito, ¿no? Tiene bastante apetito, la glucosa se le baja y se le incrementa el apetito y quieren comer más. Y cualquier cosa están comiendo, galletas, panes, lo que encuentren, ¿no? Y entonces es un poco complicado el control de la glucosa si no tomamos en cuenta esto, ¿no? Que estamos conversando, el tema del control de la glucosa, ¿no? Entonces, queridos amigos, yo creo que por hoy culminamos este live. Les agradezco, ¿no? Agradezco a las personas que nos han estado acompañando. Muchas gracias. Y espero pues de que haya aportado un poquito en el tema de la insuficiencia renal, ¿no? Más adelante estaremos conversando algunos otros puntos respecto a otros elementos que tenemos que tomar en cuenta en el tema de la insuficiencia renal, o también de la diálisis más adelante, o de la hemodiálisis, o de la diálisis peritoneal, o de las colocaciones de catéteres, o de alguna manera de prevenir o evitar llegar a diálisis también, ¿no? Que es el punto más penoso que tenemos nosotros en nefrología, ¿no? Que nefrología tiene el punto más difícil cuando hablamos ya de diálisis, ¿no? Y espero que
la parte preventiva pueda evitar, no puede evitar que lleguemos a diálisis, que evitemos a llegar a diálisis. La diálisis, como les digo, la hemodiálisis está llegando pues como un tratamiento ante esta epidemia de insuficiencia renal de grado 3, 4, 5 que tenemos a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias, queridos amigos. Estamos entonces en un próximo live en contacto. Les habló el doctor Iván Ramos. Muchas gracias.